Hola, mi nombre es John Edison Betancourt, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy matriculado en el curso Modelación Ambiental y voy a presentar a continuación la evaluación final que corresponde a la fase 5 y que es la prueba objetiva abierta del presente curso. Como introducción, tenemos entonces que las herramientas de modelación utilizadas en los diferentes escenarios permiten predecir posibles impactos desde diferentes aspectos como sociales, ambientales, económicos, entre otros. Para el caso ambiental, la variedad de estas herramientas tecnológicas que son utilizadas para modelar esos escenarios de impacto también permiten tomar medidas de mitigación, reparación y compensación de acuerdo al efecto como tal y que esas afectaciones se puedan prevenir de tal manera que causen el menor trauma posible al medio ambiente y al medio natural. La herramienta QGIS es una de estas herramientas que nos permiten entonces llegar a hacer ese mapeo de esos modelos extraídos de algunas páginas web que nos presentan también estos escenarios de modelación, y a través de esta herramienta entonces podemos desarrollar diferentes escenarios y mostrar de manera más digerible toda la información que nos permita entonces hacer de esta modelación un escenario más cercano y más próximo a lo que queremos mostrar. Entonces, esta herramienta QGIS nos va a permitir hacer todo este trabajo. Bueno, les voy a contar cómo fue el desarrollo del modelo, que para este caso entonces nos proponía la guía de actividades, y era entonces luego de seleccionar la zona de estudio, luego de seleccionar los ríos sobre los cuales se iba a plantear este estudio y los puntos de monitoreo que se seleccionaron para el presente trabajo. Entonces la guía pues nos pedía desarrollar entonces sobre los elementos físico-químicos evaluados sobre esta fuente de agua, entonces seleccionar 5. Para este caso entonces tomé 5 elementos, que es la turbiedad, los fosfatos, estuve evaluando la DBO, estuve evaluando los sólidos suspendidos totales y también estuve evaluando el tema de los coliformes. Entonces esta herramienta pues de QGIS me permite entonces hacer un video o exportar un video con la información de estos puntos de monitoreo y cómo fue su comportamiento en un lapso de tiempo. Para este caso entonces podemos ver las líneas, acá podemos, selecciono por acá, podemos ver estos puntos que fueron los puntos seleccionados entonces de monitoreo, y estas fueron las fechas donde se hizo esa fase de monitoreo. Para el caso puntual arrancamos en el año 2006, en el mes de septiembre, iniciamos a hacer la modelación y vimos que en algunos puntos entonces me presenta el modelo, me presenta entonces unos puntos de monitoreo que se hicieron de acuerdo al área que cubren estos círculos, o las áreas de los círculos, me muestran entonces el impacto como tal que se generó en cada uno de esos puntos. Pues aquí se alcanzan a ver un poco pues como los índices o la cantidad medida en cada uno de esos puntos de muestreo. Seguimos entonces mirando el modelo, que me muestra entonces que para esta fecha entonces no se tuvo un monitoreo, o definitivamente los estándares pues estuvieron bajitos o estuvieron por debajo de lo que permite la norma. Aquí en estos puntos también se alcanza a evidenciar que de acuerdo a esta magnitud de lo que nos muestra la circunferencia, entonces se ve la cantidad el exceso de turbiedad para este caso que se vieron en estos puntos. Realmente entonces la herramienta aquí, como voy pasando en cada uno de estos escenarios, me muestra entonces cómo es el comportamiento de estos puntos, cómo se comportan durante el desarrollo entonces del monitoreo en estos plazos de tiempo que se evaluaron a partir no de semanas sino de meses, hice la evaluación a partir de meses. Para el tema de los sólidos suspendidos total, entonces la misma cosa, vemos entonces aquí los círculos, pues que de acuerdo a su área cubierta es la cantidad de sólidos suspendidos totales en cada punto de muestreo. Podemos ver que en los primeros puntos, en el punto 1, en el punto 2, se tiene entonces que hubo una cantidad baja de sólidos suspendidos totales, mostrando un aumento en las zonas entonces mucho más lejanas, que se podría creer que entonces estos puntos son donde están más cercanos a los nacimientos de agua, y acá empiezan a tributarle unos ríos principales con mayor caudal que empiezan entonces a generar esos sólidos suspendidos en esta área como tal, ¿cierto? Entonces ahí el modelo sobre sólidos suspendidos
me permite evaluar también este tema, muy importante desde la herramienta QGIS, que entonces a través de esta herramienta me permite entonces no solamente generar el modelo, evaluar el modelo, sino hacer entonces una identificación de cómo se comporta entonces mes a mes o semana a semana o día a día estos modelos de acuerdo pues a la tabla de atributos que tiene una información ya previa, ¿cierto? Las DBO también entonces funcionan de igual manera, podemos ver entonces el comportamiento de las DBO mes a mes, entonces vemos que entre el año 2016 y el año 2017 pues hubo una diferenciación en la variación como tal y que la última medición se hizo también donde entonces se mostraba ahí en el modelo cómo funcionaba. Para los coliformes se tiene entonces una medición, esta sí nos dio un área, un espectro como tal de cantidad, solamente nos genera entonces el monitoreo en el punto como tal y donde nos dice entonces la cantidad de coliformes que se pueden evaluar en cada uno de estos puntos, donde se ve entonces siempre que el punto 6 es uno de los puntos mucho más altos, donde hay mayor cantidad de coliformes y donde se evalúan entonces otros parámetros que tienen mayor cantidad. Quizás entonces se debe a ese tema de que es aguas abajo y sobre las aguas abajo tienen los vertimientos. Podría decirse que entonces de otros municipios que vienen acá a esta cuenca principal de este afluente, de esta quebrada, y que entonces estarían vertiendo de varios municipios y donde se evalúan entonces en el punto 6 una alta cantidad entonces también de coliformes, al igual que entonces como decía de los demás parámetros. Hay unos parámetros que no se alcanzan a evaluar, creería de acuerdo al modelo que en esos puntos no se tomó ningún parámetro como tal para la fecha explícita del tema. El caso entonces se evalúa aquí en el análisis de resultados, entonces esta tabla es una de las tablas de atributos que nos presentaba el modelo, donde entonces vemos en cada uno de los puntos las fechas donde se hizo los monitoreos, donde se inician los monitoreos y donde se ve esa variación entonces en cuanto a los valores más altos como tal, que son los últimos pues. Entonces este análisis de resultados, esta tabla de resultados nos permite entonces evaluar los 5 parámetros tomados para entonces para el modelo puntual que yo elegí y donde entonces también podemos mostrar cómo es el comportamiento de estos puntos. De ahí que se puede decir, primero que las herramientas de modelación ambiental permiten anticiparnos a escenarios más críticos o los escenarios más complejos que se puedan presentar por alguna situación de emergencia y que esa modelación me permite entonces salvaguardar la vida e integridad de las personas y minimizar los efectos negativos que puedan ocurrir sobre los recursos naturales. El ejercicio también me permite evaluar los resultados obtenidos en diferentes puntos de medición de los parámetros físico-químicos para el caso puntual que elegí pues el municipio de Garzón Huila y donde se pueden representar entonces esa evolución de estos parámetros de acuerdo pues a cada uno de los años, a las fechas o los meses pues como tal que elegí del monitoreo de cada punto. Como recomendaciones, pues se puede decir entonces que estas herramientas deben ser elementos de planeación para los sistemas de gestión ambiental de las empresas, que de acuerdo a la actividad económica que desarrollen estas empresas y los riesgos que se deriven de ellas, necesitan hacer un análisis de escenarios de riesgos y que esos análisis de riesgos me muestren entonces dónde se pueden presentar alguna emergencia o alguna contingencia y que a partir de esa modelación yo pueda prever esos impactos y que los pueda entonces buscar las medidas de mitigación o de solución o de compensación para que entonces el efecto sea menor sobre el medio ambiente. Y la aplicación de estas herramientas de modelación tiene que ser parte de los programas de ingeniería ambiental. Definitivamente los ingenieros ambientales o nosotros como futuros ingenieros ambientales debemos tener muy claro que estas herramientas de modelación son fundamentales para los procesos entonces que desarrollamos como profesionales y que nos permiten entonces ser aplicados en nuestras áreas como tal de acuerdo a la empresa donde desarrollamos nuestro trabajo. Este es el trabajo, esta es la bibliografía consultada para este trabajo y fue entonces de donde sacamos la información para poder entonces hacer el proceso de modelación. Muchas gracias.